Podcast. Mira, si antiguamente las personas cuando generaban lo que eran este tipo de rituales para contactar con seres superiores, ¿cachai? O lo que le hablaban demonios, eh, Ujú. ángeles, era porque tanto los egipcios, ¿cachai? Como los sumerios practicaban mucho lo que era el espejo de obsidiana, el espejo negro, en el cual ellos Ujú. recitaban algunas cosas, miraban lo que era el espejo, se concentraban en ello, y efectivamente sí veían cosas, sí ellos procesaban dentro de lo que era su subconsciente una forma de algo que se interpretaba, más escuchaban voces. Después de muchos tiempos de estudios, ¿cachai? Dentro de lo que era la Ujú. psicología, si tú te paráis unos 20 minutos frente a un espejo, bueno, efectivamente se deforma tu cara y empiezas a ver otra cosa ahí. Y eso es solamente un aspecto psicológico de lo que tú quieres proyectar. Efectivamente con lo que Oye, dijiste tú del... Dale, dale. no, para aclarar, en un estudio hace poco se dio que el tiempo para que suceda eso son 10 minutos. ¿No? Y respecto a lo que dice Lucero, desde ahí salió de que los espejos son el portal hacia otro universo, son entradas hacia otras Claro. realidades o hacia otro mundo. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que antiguamente, si tú querías contactar supuestamente al diablo o alguna entidad, tenías que ir exactamente al baño a las 3:33, poner una vela en medio, apagar todas las luces y invocarlo, de hecho, de alguna manera. Pero no, bueno, yo soy miedoso en ese aspecto, así que yo nunca lo haría. Pero me llama la curiosidad que la gente y que en muchos aspectos nosotros sepamos rituales, por decirlo de alguna manera, eh, para invocar ciertas cosas, como el tema de la tabla Ouija, que también es Porque, un gran, supuestamente un gran llamador de espíritus malignos, por decirlo de alguna manera. que la tabla Ouija era un juguete, weón, que lo lanzó Mattel, que era netamente Sí, para que los niños No, jugaran, bueno, weón. Sí, pues. Si tú buscas la información de cómo se creó la tabla Ouija, era un juguete, que era para los niños. ya, Y los niños se divertían ya en no base tenía. a querer hacer como contactos, juegos así, porque estaba muy de moda lo que era el tema de estas gitanas, ¿cachai? Que te leían la suerte o las percepciones por La suerte, claro. por el báculo de cristal, que netamente siempre se supo que eran Ujú. engaños, porque estas mujeres, como eran muy pillas, cuando una persona llegaba a tirarse la suerte, ¿cachai? O a querer contactar con algo de su vida, ellos te hacían la forma psicológica de lo gestual, ¿cachai? Ellos te decían, a ver, no me Ujú. diga nada, no me diga nada. ¿Usted viene por cosas de amor? Y la persona, ah, entonces usted viene por cosas de trabajo. Ah, entonces usted viene por un tema de alguna pérdida. Y pues si la persona decía como, cambia el gesto, ah, ya, es que usted perdió esto. Y por ese lado le daban. Y después, lamentablemente, como las personas cuando se sienten asociados o con afinidad a algo, empiezas a hablar. Empiezas a hablar. Y ahí vas Mm. contando las cosas. Y esa gente te sacaba información. Y en base a eso después te decía, no, es que usted tiene que hacer esto con esto otro. Y bueno, y así te la llaman. Mira, ahí, claro, efectivamente, entendamos que las cartas o el tarot como tal nunca se hizo con una intención de adivinación. Después que lo utilizaran, porque como hablamos anteriormente, estaba muy de moda lo que era el verse la suerte, el ver cómo le iba a ir a uno en el amor, en muchas cosas. El Mm. tarot, dentro de lo que fue, era el conocimiento unipersonal de ti mismo, de que tú, dentro de lo que es un arcano mayor, un arcano menor, o ciertas correspondencias que pasaban Claro. contigo en tu vida, eran procesos personales tuyos, en los cuales tú tenías que tener un aprendizaje o una herramienta de cómo tú enfrentar mejor las cosas contigo mismo, en base a situaciones, ¿cachai? De crecimiento o cosas que de repente podrían como afectarte mucho. Cuando uno, que está comprobado científicamente que cuando uno trata de trabajar lo que es lo casual en causalidad, si es un efecto de que tú Ujú. puedes generar a través de algo o de alguien más esa sugestión de que pueda pasar o que pase. Saludos, soy un amor, hermano, un abrazo, mi rey, de que pueda pasar o que pase de cierta manera. Saludos. Efectivamente, si tú le dices mucho a una persona que esta semana le va a ir mal, 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 la persona sí lo va a creer y efectivamente le va a ir mal. Lo va a sugestionar y lo va. Ya, ¿Cachai? entiendo. Y el mismo, dentro de lo que es su mecanismo de defensa, cualquier cosa él se va a turbar y va efectivamente a asociarlo a eso. O sea,
puede ser un error que cometes todos los días, ¿cachai? Algún error, se te olvidó algo, pucha, es que ya me está yendo mal. Y eso mismo genera esa amalgama de que te sigan pasando cosas Ya. negativas, porque tú lo vas creyendo, ¿cachai? Mira, hay dentro de lo que eran los estudios científicos que hacían los nazis para ver lo que era la percepción de la mente, cuando sacaron a un prisionero de la cárcel, ¿cachai? Y le dijeron que al weón dentro le iban a caer gotas de ácido en el cerebro y a la gota número 100 le iba a herir el cerebro y se iba a morir. Hicieron un experimento con un balde de agua y en la gota 99 a esta persona le dio un paro cardíaco y se murió. Y era agua, ya le dijeron que era ácido, que la gota 100 se iba a morir. ¿Te das cuenta? Lo mismo cuando se hicieron un Mm, experimento de estos efectos placebo, de que habían tres personas, como por darte un ejemplo, una dolencia del hombro, y solamente uno tenía el medicamento real, el otro eran solamente cosas que inventaron, o panadores, ¿cachai? Y cuando le dieron a los ujú. tres, no, le dijeron a los tres, no, si este es la medicina real, con esto te va a sanar. Al momento los tres de tomarse la pastilla, los tres se sintieron bien y se sanaron. ¿Te das cuenta? De hecho, todavía existe el efecto placebo en la medicina, para temas de experimentación y todo eso, para saber si un medicamento realmente funciona o no. Normal, así como que he vivido Ujú. cuando era muy chica, eh, vi la reacción de una persona que había sido embrujada por su abuelo. ¿Ya? ¿Cachai? Lo ¿Cómo te...? llevaron a una persona acá que sabía de eso y en las noches te juro que vomitaba pelo. Vomitaba Oh, pelo. ¿Ya? Sí, vomitaba muchas cosas en la noche y era porque estaba embrujada por su abuelo, ¿cachai? ¿Ya? ¿Eso tú lo viviste? Sí, lo vi cuando eras chica, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y qué hicieron al respecto? ¿Cómo superaron eso de cierta manera? Porque vomitar Eh, pelo... buscaron a una persona acá que era una bruja ¿Ya? y, y así lo solucionaron, po, ¿cachai? Le hizo un trabajo, no sé qué, ¿cachai? Pero sí esas cosas ocurren, sí, de verdad. Perdón, un comentar algo. Diga, Eh, diga. lo que dice la amiga, ¿verdad? O sea, más que nada es tener un respeto porque hay personas que tienen energía fuerte, tienen la mentalidad muy fuerte y son capaces de hacer esas cosas que ella dijo. Sí, Y lo avalo sí. porque lo he visto y también sí, he sabido. Entonces la amiga tiene mucha razón y eso es porque las personas tienen la mente y una energía impresionante. Por Oye, eso es cuando ¿qué uno pasa con las habla de esas personas? personas, terrible, pero es verdad que esas De cosas uno, de uno. suceden, que hay Sí, sí, sí. gente muy mala y te puede hacer Ujú. muchas cosas no, mal. y otra cosita, disculpe, que cuando uno hable de esas personas, uno tiene que hablar con respeto. Que, por ejemplo, yo que no he vivido eso, eh, en especial, que no, tampoco soy negativo en ese aspecto. Pero, la pregunta es, ¿cómo le harías entender a una persona que no ha vivido eso, que no ha pasado por eso, que no ha tenido una experiencia, entre comillas, paranormal, que realmente esas cosas existen? Porque es fácil. Otra persona que probablemente ha tenido la misma experiencia que tú, lo va a entender, lo va a racionalizar y va a decir, sí, existe. Otra persona que no ha vivido eso, te va a decir, para mí la gente está loca. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, Ujú. lo estoy diciendo como algo que probablemente cualquier persona lo diría. Eh, pero, ¿cómo tú, en tu posición,
le dirías o harías que la persona logre entender que lo que a ti te pasó afectó a otra persona que no ha vivido eso? Sí. Hay cosas que a los que no creen en nada, o a los que no creen en nada son los que más le pasan cosas. A los que no creen. Es como que dice, yo no creo en esto, yo no creo en esto otro. Son las más personas que le pasan cosas. Pero Ya sea de... una persona que no cree, ¿cómo le van a pasar cosas si no cree? Siempre les va a buscar Por lo mismo, un tema lógico, un tema es de por lo ciencia, mismo, ¿cachai? es por lo mismo. Yo tuve una que fue así como muy heavy en el cementerio, Ya. no hace mucho tiempo, eh, que movilicé guardias y todo, porque no sé si la puedo contar, en realidad Lucero sabe si. Usted dele nomás, usted dele. Ya, Es mira, ley de todo, es ley de todo, dele nomás. yo tengo a mi hijo en el cementerio municipal de acá de San Fernando. Y yo soy de las que me quedo de la última, o sea, aquí suena una chicharra así, como 15 minutos antes que vayan a cerrar a las 6 de la tarde. Y yo, pucha, la chicharra después se termina y yo todavía estoy ahí y me tienen que ir a sacar. Y siempre me quedo de las últimas, pues como sola y todo. Y un día en la tarde, ya, pues estaba yo con mi hijo conversando y todo, y de ahí me siento la presencia de otras personas. Entonces yo miro hacia atrás y veo venir una niña, pero no la tomé asunto. Pasó por el frente mío, así como 2 metros más o menos, como por el pasillo al frente. Pasó, era flaquita, su vestimenta era unos jeans así desteñidos como lo antes, una casaca, no sé si ustedes se acuerdan de esas casacas que hubieron que eran como cosidas así como con puros triángulos, así como estuvieron Ujú, bien de moda, como ropa de frío. ujú. Era color burdeo, estaba como desteñida, ¿Y usted con estaba sola? capuchón. ¿Ah? ¿Estaba sola? Yo sola y ella también iba sola. Wow. Y yo, de verdad que a mí no me da miedo porque yo me meto al cementerio hasta de noche. Eh, ya, pues yo la vi pasar súper flaquita, unos bototitos así como bototitos con caña, porque yo la miré. En realidad por la hora me pareció raro que ella fuera hacia adentro del cementerio, que la hayan dejado entrar, ¿me entienden? Porque cierran el portón cuando 5 para las 6 más o menos. Ya eran como las 6 y me pareció raro. Yo dije, iba para el fondo. Y pasó por el frente mío, ya, cuento corto que yo la miré, ya, y después yo la seguí mirando para allá porque era flaquita. Y en una tumba se paró, miró y se fue hacia el fondo del cementerio. Ya, pues, yo me despedí de mi hijo y salí, pues. Y le digo a la guardia, a una de los guardias, le digo, oiga, que a una persona adentro, le dije yo, hay una niña que anda ahí al fondo. Y me dijeron, ya. Yo le dije, iba para el fondo, como bien atrás. Y dijo el guardia, qué raro, porque yo me vengo recién de dar la ronda y la única que quedaba era usted. No, le dije yo, si iba para atrás y otra cuestión. Y estaba la señora que trabaja en el cementerio como de administración. Y yo le digo, pues no, se andaba vestida así, así, así. Le cuento tal cual como yo la vi, pues yo no le vi la carita porque iba con capuchón. No le vi la carita. Entonces, fuimos a dar una vuelta y realmente el cementerio estaba cerrado y no había nadie, po. Y me dice la señora, me dice, ¿cómo andaba vestida? Y yo le digo, y me dice, es la Margarita, me dice. Y yo le digo, la Margarita, ¿qué es la Margarita? La niña que le hicieron la reducción, me dijo, porque su sobrina se había quitado la vida y la iban a poner ahí mismo donde estaba ella, que había hecho lo mismo. Y me dijo, es tal cual la ropa que tú estás diciendo, el color y la forma de la ropa, es tal cual la ropa que apareció de la Margarita cuando le hicieron la reducción. Yo vi a una niña vestida similar en el hospital Barros Luco. Tenía los ojos claros, dice soy un amor. Más abajo el Pablo, saludos Pablito hermano, dice por la chucha nunca he visto algo así. Todo el mundo alguna vez pasó por algo menos yo. Después nos saltamos a lo que dice la Lo Gini. que quiera. Dice, amigo, siempre ten en cuenta tu alrededor. Toma atención de tus sueños. Dice, lee lo que te comento, amigo. Es de verdad. Dice el Pablo, perdón.
Los sueños no tienen nada que ver con la realidad. Ya. Antes Es de que poner... pensemos que en eso igual también es mucha autosugestión, pues, en el que, oye, eso no existe, no existe, no existe, que al final tu mente en algún momento por llevarte la contraria va a decir si existe y te va a mostrar cosas que tal vez tú no crees. Que pasa mucho, o tu mente se autosugestiona tanto que te pasan cosas. Por ejemplo, ese de no, yo no creo en Dios, Dios no existe, y si existiera me va a pasar esto, que me pase esto otro, y les termina pasando, pero es pura autosugestión. Entonces, tú eres tal todo el rato el decir no, no existe, no, no creo. No, no, eso termináis pura autosugestionando tu cabeza que en algún punto te va a traicionar, porque a la mente de nosotros siempre nos traiciona, y te terminan pasando cosas que, entre comillas, te hacen creer que de verdad eso existe. Al fin y al cabo, cuando te suceden cosas, cuando tú crees, dices no creer tanto en algo, te termina pasando. Y bajo la inocencia de la mente humana piensas de que, de que te pasó algo paranormal o de que viste algo cuando en realidad es tu cabeza. A mí nunca me ha pasado, por más que, perdón por lo que voy a decir, pero por más que lo busco, que no busquen que, yo no sé si conocen a un youtuber que se llama Breakman, otro que se llama eh, El Mundo de Cabeza, se muestran muchos sucesos paranormales. Por más que yo veo esas cosas y por más que yo trato de como que me pase, no me pasa. ¿Cachai? Lo que contaba la Fernanda delante, eh, a mí nunca me ha pasado. Y yo he estado en cementerios de noche, he estado con guardias de noche y ellos me han contado un montón de historias paranormales, pero estando con ellos nunca pasa. Entonces me llama la atención de repente. Quizás no eres tan susceptible a esas cosas. Sí, yo no sé. Lalito, estamos hablando sobre temas paranormales. ¿Te ha pasado alguna situación paranormal? ¿Se te para normal? ¿Se te para chueco? Cuéntanos tu experiencia, amigo. Hacia Para el lado, abajo, para el hacia lado, arriba. para el lado, para el lado. No, Claro, claro. no, broma. Chicos, tengo así como dos teorías y una experiencia que me pasó, chicos. La primera es que encuentro que igual tiene razón, porque un ejemplo, la gente tanto se sugestiona, un ejemplo, chicos, que en los sueños, de repente ve una sombra y algo, bueno, así como que piensan que finalmente esa persona que murió está ahí, un ejemplo. Sí, pasa muchas veces y se equivocan, ¿cachai? Porque finalmente esa gente que ya se fue, cumplió una etapa o un ciclo, está descansando. ¿Se entiende? Pero tú has vuelto de allá, ¿cómo vas a saber que están descansando? Viceversa, pues. Tú estabas allá, Y lo tú mismo, dices, ¿cachai? la gente de allá está descansando. Tú Yo, has estado allá para saber que realmente la gente de allá está descansando. claro, pues digo, es lo mismo. Tú también estabas allá. A mí me pasó una weá paranormal, ¿cachai? Que yo tengo mi casa, como bien sabe Lucero, que yo tengo mi casa en Paine, ¿cachai? Y había que ir a dejar la basura bueno, a por lo menos unos 100 metros, como se llama, en una esquina, ¿cachai? Bueno, puta, voy con mi tarrito, ¿cachai? Voy con mi tarrito y de repente como que me sentí observado, muy observado, weón. ¿Qué onda, weón? Me sentí, weón, no levanté la cabeza completa, ¿cachai? Y había una persona, ¿cachai? Con forma de pájaro, ¿cachai? Con alas y tenía, weón, tenía pico, ¿cachai? El famoso Eh, tatué. No, pues, oye, ¿de qué porte era el pico? puta, weón, no se lo medí, pero, weón, ¿cachai, weón? No, Lucero, de verdad, ¿cachai? Yo me hice el weón todo el rato, ¿cachai? Porque estaba nervioso, pues, weón. Si vos ves esa weá, ¿cachai? Vos que hay pa'l pico, ¿cachai? Hice la weá, ¿cachai? Así como normal, boté la basura, ¿cachai? Y volví, pues, ¿cachai? Y como levanté la mirada, ¿cachai? Y este ser, porque era un ser, ¿cachai, weón? Estaba parado en un 100, ¿cachai? Que es un fierro culiao que es grande, ¿eh? El loco como que me mira, ¿cachai, weón? Y así como que mueve la cabeza, así como, este weón como que no pescó, ¿cachai? Una weá así, ¿cachai? Weón, y haciéndome todo el rato el weón. Weón, yo estaba pa'l pico. Pico, hermano, me fui a mi casa con el tarrito, ¿cachai? Volví, y este loco eh, subió, elevó, ¿cachai? Se elevó y empezó a volar, ¿cachai? Y a planear
entre todas las casas donde yo vivo, ¿cachai? Al frente de mi casa hay como unas casas, ¿cachai? Weón. Y empezó a planear, weón, tremendo weón, ¿cachai? Tremendo weón, y una alas gigantes, weón, ¿cachai? Y yo haciéndome, weón, tiritando, pero haciéndome como el valiente a la vez, pues, weón. Eso Entre es lo la que le llaman casa, eso es lo que le llaman el tetué. exactamente, ¿cachai? Sí, Pero exactamente. ¿no será efecto paridolia también? Porque recuerden que el cerebro humano rellena imágenes que uno está No, viendo. Sí, efectivamente lo que pasa también con los efectos ovni o cosas así, que hay personas bien escépticas y cuando van a buscar cosas pueden dar una interpretación de algo que puede ser algo externo. Que le creo todo lo que dice el amigo, porque la verdad, las personas que no han vivido esto Ujú. no lo van a creer nunca, no. ¿cachai? No, no, mira, Eh, ¿sabes lo que pasa, negrita? Te voy a dar un pequeño, voy a hablar algo pequeño, chiquitito. En el bosque generalmente existe un efecto, bueno, para los que sepan lo que significa paridolia, que lo expliqué, que es el efecto que causa que cuando tú estás viendo una imagen, el cerebro, al no poder interpretar bien la imagen, la rellena, ¿ya? Sí. ¿Ya? Con algo conocido por ti. Y Pero también entonces, están ¿cómo acá. se creó el universo, weón, si no fue con una fuerza externa? ¿Ah? Pucha, tenéis la teoría del Big Bang, tenéis la teoría del Ya, pues mono, la teoría la del del, agua, weón. la teoría del Big Bang estipula de que nosotros nos creamos gracias a una fuerza externa a todos nosotros que fue el Big ¿Sabéis Bang. dónde parte la creación? Cuando, weón, saliste de la guatita de tu mamá, ahí recién parte tu creación. Lo demás está de más, weón. Exactamente. Lucero, de hecho, un ejemplo, las personas, un ejemplo, viven su vida, un ejemplo, en un cúmulo, o en un círculo, una burbuja. Hermano, la Tierra tiene muchos años. Viejo, existían muchas especies, weón. ¿Cachai? Muchas especies que weón, se fueron dilatando, se fueron extinguiendo, se fueron matando. Todos hablamos de dioses, hablamos de entidades, deidades, creaciones, mitología, fábula, pero siempre el hombre lo que no conoce y a lo que le tiene miedo le da una interpretación o le da una forma. Entendamos que dentro de lo que era la antropología antigua, los sumerios, lo que eran sus dioses o sus deidades como tal, eran todas elementales que tenían que ver con el entorno. Los egipcios lo hicieron a través de lo que eran animales. Y a cada dios le daban un asociado de un animal, salud por eso, de un animal, ¿cachai? El cual eran cocodrilos, gatos, leones, etcétera. Lo mismo pasó con los mesopotámicos, también usaban una tendencia mucho más elemental, aire, fuego, tierra, ¿se entiende? Los asiáticos también lo llevaron dentro de lo que eran sus fábulas, o sea, siempre el hombre a lo que no conoce, desconoce y le tiene miedo, para normalizarlo dentro de lo que es su cerebro, le da una interpretación de algo que lo haga más asequible o accesible para su entendimiento. Y así parte todo desde lo antiguo, o sea, desde la fábula, que antes cuando no existía lo que era la ley como tal, existían fábulas. Y esas fábulas te reprimían que tú no hicieras ciertas cosas que generaban un desorden social. Y de ahí parte todo, lo que es un tema de creación de dioses. ¿Se entiende? Con respecto a lo que ustedes están hablando, eh, mira, ¿sabéis qué? Yo, entre preocuparme de creer en una existencia, un ser superior, como lo que estaba hablando Lucero, que está muy bien en respecto de lo que es el monoteísmo, ¿cachai? Muchos dioses, y después se confabuló y todo, y ahora creen en un solo Dios. No necesariamente eso puede ser real o no. Yo creo en las personas. A mí me prefiero conocer a las personas. Prefiero saber de que esta persona es buena gente, de que esta persona es... ¿Por qué me voy a preocupar de una existencia superior siendo que no conozco, weón, a mi vecino? No conocen a su vecino y están pajeándose, weón, con una weá de que existe o no existe Dios. Conozcan al weón de al lado, conozcan al hijo, weón, de los compañeros de su hijo de curso, y andan preocupados, weón, de la existencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Sí, creo que no estamos solos en este mundo. Estoy segura de eso. Pero sí me pasó una experiencia muy heavy. Hace muchos años atrás yo vivía en Rancagua y iba a salir a carretear con una amiga
Vamos saliendo de la casa, no sé si eran como yo creo como la 1 de la mañana, y salimos hacia la plaza, porque mi casa tenía puerta hacia el pasaje y hacia la plaza. Y vemos el cielo y habían miles, si no millones, de luces, y estaba esa noche cuando hay muchas nubes, pero las nubes pasan y despejan y así, ¿ya? Y eran muchísimas luces pequeñas. Y de repente vi lo que yo adjudico como una nave gigante, muy grande, Un y ovni. esas miles de naves chiquititas que para mí fueron naves, y no, yo no estaba sola, ¿eh? Estaba con una amiga. En ese entonces llamamos a la gente que estaba en la casa, habían 5 personas más con nosotros, y yo empecé a grabar. De hecho, tengo ese video guardado. Empecé a grabar, a grabar, a grabar, y en esos años yo no decía ni puta, pero me salieron tantos conches su madre de la cabeza, de la boca, porque era tanto el miedo que sentí, porque era tanto lo que vi que yo dije, ah, aquí cagamos, nos invadieron. Hasta aquí llegamos. Y bueno, finalmente estuvimos más, no sé, 40 y tantos minutos viendo este espectáculo. Como les digo, lo grabé y sale ahí en los audios, conche su madre, ¿qué es esto, weón? Cagamos, se acabó el mundo, no sé qué, nos invaden, ¿qué es esto? No nos explicábamos, no podíamos creer lo que estábamos viendo, y tenía un miedo del terror. Pocas veces he sentido miedo en mi vida y esa fue una. Y de verdad, pero ese miedo no lo sentí ni antes ni después. Finalmente pasa esto y no quise salir porque yo pensé que hasta ahí llegábamos, o sea, a ese nivel. Y cuando logro ver el video se ve todo negro. No solo se ve la luna, ¿ya? De Y verdad. entonces nunca me voy a explicar lo que vi, tampoco me voy a explicar que solo yo con la gente que estábamos lo vimos, que no salió en la televisión, que no lo vio nadie más, estaba en las redes sociales activas, entonces había como compartir, qué sé yo lo publiqué y nadie comentó, ah, sí, yo también lo vi, y eso sí como que me dejó para adentro. Ahora, con respecto a lo que yo pueda creer o no, yo sí creo en Dios, no creo en las religiones, pero sí en Dios, que hay un Dios superior, Ajá. hasta ahí lo dejo, y que hay como marcianos, digamos, como le llamamos. Yo creo que puede haber una cosa más, por todo lo que he leído, por todo lo que me he informado, he visto cosas, por ejemplo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que había una fuerza extraterrestre que les enseñó a hacer armas que no podían haber en ese entonces. Esas cosas me hacen dudar. No estoy 100% segura, tampoco tengo grandes antecedentes, pero yo creo que sí, no estamos solos ni con los que se murieron, ni con los que están más arriba. Creo que nos acompaña mucha gente. Hasta ahí no más puedo llegar. Lamentablemente no tengo la suerte que tienen las personas que creen y tienen creencias religiosas. No tengo esa suerte. Y yo lo digo, digamos, porque lo valoro. Eh, Muchas personas piensan de que cuando hablan de eh, entidades o seres fuera de nuestro planeta, digamos, piensan en marcianos, piensan en hueones, ¿cachai? Eh, eh, de 3D o 4D o con una cabeza grande. Y no, no, necesariamente no es así. Si existe una alga en otro planeta, ya es un ser, ya es una entidad, ¿cachai? Evolucionar. Mucho tiempo se pensó y se creyó, ¿cachai? Que en la fosa abisal existen unos cráteres, ¿cachai? Los cuales tiran azufre. Y se pensaba que ahí no existía vida. Cuando después con el tiempo vieron que vivían organismos eh, alimentándose dentro de, en ese sistema. Un sistema, digamos, que con calor, weón, insoportable, azufre y todo, pero existían. Entonces, ¿por qué la gente piensa de que somos los únicos que existimos dentro de una galaxia, como dijo una persona por ahí? Cuando, ojo, no, no porque seamos, digamos, o veamos a otro ser, ¿cachai? Como
un ente tipo ET, ¿cachai? No, no, no. Ojo, si una ameba, un paramesio, un protozoo, es una vida. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera, sus Cada creencias. cabeza es un Yo, por mundo. ejemplo, creo en la Bueno, reencarnación. ¿Te fijas? Creo en la reencarnación cree en Dios, cree en Dios. y al creer en la Está bien, reencarnación, pues. no sé qué tan Dios, no sé qué tan Dios común como lo ve todo el mundo. Yo tengo una percepción muy distinta y creo que somos almas que venimos a aprender a la tierra. Alguna vez alguien me dijo, va a llegar el día del juicio final y todos van a resucitar. Y yo dije, puta, Dios no se va a desocupar nunca Paxi, enjuiciando hueones. de hecho yo, ¿Sabes Llegar qué? del Lo que tiempo. sí, ojo, hay una cosa sí, uno tiene que respetar, ¿ya? Sí, sí, por eso te digo, es tu percepción, Por es supuesto, la tuya, yo la yo tengo respeto, mi percepción, tú pero yo tienes tu también tengo la percepción, mía y no se quiere, necesariamente pero tiene que ser como la tuya, ¿cachai? hay que respetar las posturas, no ser antagonista tampoco. Es que por eso. Ujú. Cuando yo vivía en la casa de mis papás, siempre penaban súper fuerte. Si no era que golpeaban la escalera, porque eran escaleras estas de la antigua. A los niños del Sename En los el pegan segundo, fuerte también, amiga. Pero oye, continúa. Lucero, en el, después de ella me dais la posibilidad, me acordé de Sí, algo. Oye, pero dale, estamos dale, dale. Fue muy hablando, acertado ese comentario, por favor. Dale, hablando dale, la paz Patricia. y pues no Dale, Patricia. sean Dale, Patricia. irrespetuosos. cuando falleció el abuelo de mi mamá, un viejo de campo, bototo, pisadas, valga la redundancia, muy pesadas, siempre se escuchaban en el segundo piso. Subían, bajaban escalera y caminaban en el segundo piso, corrían, segundo piso antiguo. Y era hasta que mi mamá un día se le ocurrió hacer una de estas brujerías que hacen ellas de en un tostador poner ajo con ají ¿Ya? y espantó todo lo que había en la casa. Después de ¿Ya? como de 2 meses volvieron y el tema es que siempre fue como la energía que incluso las mismas personas emiten donde estas cosas vuelven. Ya, mira, Y mi interesante mamá punto era de de vista. energía demasiado negativa. Disculpen, pero ¿ustedes creen en las energías residuales? Porque, por ejemplo, volviendo al principio lo que yo estaba comentando, que por ejemplo he visto estos, estos videos de sucesos paranormales y cosas así. Hay científicos que dicen que probablemente los fantasmas no existen, pero sí existe energía residual. Ejemplo, se demostró que en una escuela se escuchaban voces de niños, pero eso muchos científicos decían que es la energía que dejan las personas en un lugar. ¿Se entiende? Por ejemplo, en una sala de clase, cuando tú pasás por la sala, bueno, se demostró que efectivamente fuera de una sala de clase, un guardia estaba haciendo su ronda habitual en el colegio y en una sala de clase se escuchaban ruidos de niños, como que estuvieran en clase. ¿No será que nosotros asociamos a fantasmas eso y que esencialmente son energías que están estáticas en un lugar y que de repente genera esa presencia? Porque El hay ser humano mucho. generalmente eh, trata de buscar una respuesta eh, teológica o una respuesta en la cual se hable de un fantasma, de un ser superior, de algo, y no busca una respuesta científica. Cuando lo lógico es buscar una respuesta científica. Claro, por supuesto, es así, pero es mejor escuchar un milagro, ¿cachai? Que decir de que tu organismo a lo mejor de una u otra forma luchó contra un antígeno, ¿cachai? Tan sencillo como eso. Lo mismo pasa cuando hay personas con cáncer terminal. Hay gente demostrada científicamente que se ha recuperado sin tener quimioterapia, sin tener tratamientos paliativos. Por la Se han pandemia. recuperado de un cáncer
que van directamente a remisión. Eh, que para el que no sabe lo que es remisión es que cada cierto tiempo, cada 2 o cada año, cada 2 años, se le hace una nueva revisión con respecto a si volvió el cáncer o no. Pero los médicos no se explican nunca si hubo cáncer o no.